Yo, Pedro Galván, sacerdote josefino por la gracia de Dios, he decidido poner por escrito los principales rasgos biográficos de nuestro muy amado padre, el señor canónigo, don José Anastasio Díaz. Admirable varón, distinguido por sus virtudes y muy amado por mi persona. Aún recuerdo la primera vez que lo vi y de cómo él se dirigió a mí. Era yo un niño que por mi triste situación tuve que madurar a muy temprana edad y a ver la vida de otro modo. Cuando lo conocí, él me enseñó a ver lo hermoso de la vida y el cariño y amor que tiene Dios por nosotros, especialmente por los niños. Recuerdo que ingresé al asilo del Sagrado Corazón el 13 de junio de 1900, fecha importante en mi vida, pues fue cuando comencé realmente a vivir. Nació nuestro padre en la ciudad de Aguascalientes a la 1 de la mañana del jueves 15 de abril de 1858, en una modesta casa de la calle que entonces se llamaba de Las Palomas y hoy de Galeana. Fueron sus padres don Canuto Díaz y doña María de Jesús López. A los 2 días de nacido fue bautizado en la parroquia de la Asunción, hoy catedral, por el padre Fray José María Guillén. Al mes justo, a saber, el 17 de mayo, murió doña María de Jesús cuando apenas tenía 17 años de edad. Cuando era natural, al enviudar don Canuto, su madre, doña Carlotita, se encargó del gobierno de la casa y del cuidado del pequeño huérfano, quien gracias a sus desvelos empezó a desarrollarse sano y fuerte de alma y cuerpo. Cuando el niño apenas tenía 4 años de edad, ya doña Carlotita le despertaba todos los días a las 4 de la madrugada. Mientras le vestía, rezaba con él las oraciones de la mañana. Para preservarle del frío, le envolvía luego cuidadosamente en una gruesa cobija de lana y le sentaba en la cocina, colocando en sus tiernas manecitas el Santo Rosario, que rezaban ambos de 15 misterios, mientras doña Carlotita se entregaba al desempeño de las faenas domésticas, encargándole de avisarle cuando terminara cada decena. En 1862 contrajo don Canuto nuevas nupcias con una virtuosa jovencita llamada Rafaela Morán, quien fue para nuestro padre una madre tierna y cariñosa. Llevaba ésta en su compañía una hermana pequeña, Lola Morán, 1 año mayor que nuestro padre. Desde entonces, ambos pequeñuelos se profesaron un grande cariño que jamás se resfrió.
14 años y 7 meses tenía nuestro padre cuando aprendió el solfeo y enseguida el arte de pulsar el piano, en la que adquirió bastante destreza. Mientras tanto, iba sintiendo en su corazón cada día con más fuerza el llamamiento divino, pues el Señor quería que le sirviera en el estado sacerdotal. En un principio, este solo le causaba grande cariño. Luego empezó a suspirar creyendo imposible poder abrazarlo algún día. Después empezó a pedirlo fervorosamente a María Santísima. Varias veces había dicho don Canuto a nuestro padre: «Irás como estudiante pobre, comerás sobras», es decir, lo que otros hayan dejado en el plato después de haber comido. A todo se resignaba nuestro padre con tal de seguir el llamamiento de Dios. Por eso, al ingresar al seminario y ver los muchos trabajos que tenía que sufrir como estudiante pobre, soportábalos con humildad y paciencia, rogando a María Santísima le diese fortaleza para no abandonar el camino comenzado. La más de las veces estudiaba por la noche y en libros prestados, para no hacer perjuicio a sus dueños, que también los necesitaban, por lo que tenía que devolverlos al día siguiente a buena hora. Don Francisco Melitón, entonces rector del seminario de Guadalajara y más tarde obispo de Tepic, se ofrecía caritativamente a proporcionarle los fondos necesarios para el viaje. Vencidas finalmente todas las dificultades, obtenido el consentimiento y recibida la bendición de su padre, firmemente resuelto a sufrirlo todo, con tal de seguir el llamamiento de Dios, marchó nuestro padre a Guadalajara e ingresó al Seminario Conciliar de San José el 18 de octubre de 1876. Al marchar el señor Torres para Zacatecas a encargarse de la dirección del Seminario Conciliar de la Purísima, llevó en su compañía varios jóvenes que aspiraban al sacerdocio, entre ellos a nuestro padre, quien se matriculó en el segundo curso de filosofía. Con grandísima devoción celebró solemnemente por primera vez el santo sacrificio de la misa en Aguascalientes, el 30 de agosto de 1881, en el templo de San Diego, ante la preciosa imagen de la Purísima Concepción, en cuya presencia, pocos años antes, había orado tantas veces y derramado tantas lágrimas. En cierta ocasión, el señor Romero le llamó desde el púlpito
discípulo mío en la ciencia, maestro mío en la virtud. De su conducta ejemplarísima en el seminario dieron repetidos testimonios sus superiores y sus compañeros. Después de su ordenación sacerdotal, siguió nuestro padre en el seminario de Zacatecas, ocupado como profesor del mismo, impartiendo sus conocimientos en el canto y teniendo a su cargo el coro del mismo, para solemnizar algunas festividades religiosas. Mas el primer campo que Dios nuestro Señor dio a cultivar a nuestro padre fue el seminario conciliar, donde cosechó muy abundantes y sazonados frutos de piedad. La mayoría de los estudiantes, en particular los más cercanos a las sagradas órdenes, le tomaron por su confesor y director espiritual. Así fue preparando las almas de los estudiantes para fundar después en dicho plantel algunas asociaciones piadosas. El 21 de febrero de 1885 fundó en el seminario nuestro padre la Hermandad de Esclavos del Sagrado Corazón de Jesús, cuyo fin principal es, dice su reglamento, corresponder amor con amor al corazón divino. A nuestro padre fue encomendada la tarea de construir la capilla del seminario, dedicada en honor a la Purísima Concepción de María, y también a la misma construyó una pequeña en honor al Sacratísimo Corazón de Jesús, la cual hizo decorar hermosamente. Al morir el señor canónigo don Félix Palomino, dejó confiada a nuestro padre la construcción de un templo a María Santísima de Guadalupe, y para ello una cantidad de dinero, pero dicho piadoso sacerdote ni siquiera se imaginó que sería tan grande y tan bello como lo concibió y lo empezó a ejecutar nuestro padre, confiando ciegamente en la infinita providencia de Dios y guiándose por el ardiente amor que profesaba a María Santísima de Guadalupe, y en vista de las necesidades del barrio en que se iba a levantar, el cual era ya entonces bastante poblado, carecía de templo y distaba mucho aún de los más cercanos, por lo que los vicios más espantosos y repugnantes reinaban en él, si se nos permite la expresión, en pacífica posesión de dicha barriada, casi en su totalidad, de gente humilde y necesitada. Día por siempre memorable será para nosotros, los que por la infinita misericordia de Dios nos gloriamos de hijos de tan santo varón. El 12 de junio de 1892, ese día, el muy ilustre señor canónigo don Vicente González, arcediano de Catedral, bendijo solemnemente dicha sacristía en calidad de oratorio público. También ese día quedó inaugurada la escuela de Nuestra Señora de Guadalupe para niñas, la que puso nuestro padre bajo la dirección de la profesora Guillerma Calzada, bien conocida en toda la ciudad solamente por el diminutivo de su nombre. Dicha escuela era completamente gratuita, dadas la pobreza de los habitantes de aquel barrio y la ardiente caridad de nuestro padre. De todas las asociaciones que fundó nuestro padre, la más notable era la de los esclavos, obra propia de él, para la que arregló un precioso devocionario llamado Manual de los Esclavos del Sagrado Corazón de Jesús, el cual fue impreso por primera vez en el año de 1897. Todo él es un verdadero tratado ascético, muy a propósito para la santificación de las almas, como prácticas cotidianas, aparte de las oraciones para levantarse y acostarse, para la Santa Misa y para otras circunstancias de cada día. Propone la oración mental, sobre la que da nuestro Padre muy acertadas reglas conforme al método de San Ignacio de Loyola, las ilustra con un ejemplo práctico y enseguida propone el examen de previsión, que para la vida espiritual es utilísimo. Al principio del libro, también nuestro Padre agregó la alegoría o escudo de la hermandad. Dicha explicación es un perfecto resumen de la obra de Dios en las almas, conduciéndolas por las tres vías del camino espiritual. Para remediar nuestro Padre las muchas y grandes necesidades espirituales que padecían los habitantes del barrio en que levantaba el templo de María Santísima de Guadalupe, necesitaba promover un culto fervoroso y solemne y educar a la niñez. Dios nuestro Señor
vino en su ayuda y pronto formó un coro de jovencitas muy aptas para el canto, a quienes instruyó en él de la mejor manera posible, las cuales, como eran muy fervorosas, confesaban y comulgaban con frecuencia. Los días que tenían que comulgar, llevaba cada una un ligero desayuno que tomaban después de la misa solemne, para lo que se reunían todas y se participaban las unas a las otras aquellos sencillos manjares, lo que les agradaba sobremanera, y tomaban como alegre diversión. A aquella reunión la llamaban la hermandad. Este fue el humilde principio que tuvo el Instituto Diocesano de Hijas del Sagrado Corazón de Jesús y Santa María de Guadalupe. Después de haberlas formado muy bien en la práctica de la vida religiosa, el 28 de julio de 1895 dio cuenta de ello al ilustrísimo señor Portillo. Leyó al señor gobernador de la Mitra las constituciones que había escrito y obtuvo la aprobación de todo verbalmente por entonces. Después de la misa solemne, reunidas las religiosas, hízoles entrega de las constituciones, cuyo ejemplar escrito puso en las manos de Guillermita, a quien nombró como primera superiora de aquella naciente comunidad. El 12 de noviembre de 1897 inauguró nuestro padre una de las obras que mayores simpatías le atrajeron, el Asilo del Sagrado Corazón de Jesús para niños pobres y huérfanos. Los 5 niños con que abrió nuestro padre el asilo, púsolos espiritualmente en las llagas de nuestro Señor Jesucristo. De ellos, uno como de 6 o 7 años, a quien bautizó bajo condición, por no haber descubierto, después de muchas y prudentes investigaciones, si lo estaba o no, murió a los pocos meses. Era un niño angelical. A los pocos años, estableció para los niños asilados talleres de imprenta, encuadernación y carpintería, bastante bien montados, sobre todo el primero. Durante las vacaciones teníamos algún día de recreo fuera de casa, el que pasábamos ya en las huertas de El Orito, ya en el rancho llamado El Ojo de Agua. A medio camino nos reuníamos todos para rezar, sin interrumpir la marcha, una tercera parte del Santo Rosario. Al terminarla, daba a nuestro padre una carrera diciendo: «¡Alcáncenme!». Con qué gusto le seguíamos todos, aun las monjitas, de la manera que a cada una cual se lo permitían sus fuerzas. Cómo se gloriaban los niños que le seguían más de cerca, y cuánto gozaban de seguirle, aun las monjitas más débiles, todas jadeantes. Qué sensación de bienestar experimentábamos siempre que nos hallábamos en su compañía. Nos parecía imposible que llegara un día en que se ausentara de nosotros, y temíamos al mismo tiempo que ese día llegara, pues también juzgábamos imposible poder vivir sin su presencia, pero su protección no nos ha faltado en ningún tiempo. El día 8 de junio de 1904 fue nombrado canónigo de la Santa Iglesia Catedral de la ciudad de Nuestra Señora de los Zacatecas. Cuán grande fue el gozo de todos nosotros cuando supimos tal noticia. Por el mes de agosto de 1905 fue nuestro padre por última vez a Aguascalientes, a pasar unas cortas vacaciones en casa de sus parientes. Al saber que ya regresaba, fuimos todos los asilados a esperarlo a la estación del ferrocarril. Apenas había descendido del mismo antes de que le saludáramos, dijo muy claramente: «Ya vengo a morir». Solo Juanita Bernal fue la única que protestó inmediatamente diciéndole: «No, señor, no diga eso». Nuestro padre se contentó con sonreír y corresponder amablemente a nuestros cariñosos saludos. A los pocos días empezó a sentirse enfermo y aún tuvo que guardar cama. Al saberlo, acudió presuroso, como lo hacía siempre, el doctor Ocampo, médico que con gran espíritu de caridad visitaba a los enfermos de aquella casa sin recibir por ello ni un solo centavo. Mas la enfermedad de nuestro padre, a pesar de los cuidados del médico y de la constancia del enfermo en tomar las medicinas, fue creciendo hasta que se declaró
con todos sus síntomas. Era el tifo. Por fin llegaron los momentos de la agonía de nuestro padre. Rezó fervorosamente el señor Ramos la recomendación del alma, y rodearon su lecho el padre Ignacio, su hermano, llegado pocos días antes, y unas cuantas de sus hijas. Hallábase nuestro padre tendido de espaldas sobre su cama, con las manos encima del pecho, la derecha sobre la izquierda. Mentalmente iba siguiendo las oraciones que se rezaban, y de cuando en cuando levantaba débilmente la derecha para bendecir. Así se despedía de sus niños, de sus monjitas, de sus amigos, de sus fieles, a quienes tanto amaba. Llegado el momento supremo, pronunció clara, distinta, pausada y solemnemente: Vanitas, vanitatum, et omnia vanitas. Y con un pequeño estremecimiento, entregó su alma al Señor. Eran las 2 de la mañana del miércoles 6 de septiembre de 1905. Un hombre de cualidades humanas sobresalientes como la humildad, la sencillez, la fortaleza, la tenacidad, la sensibilidad ante la miseria humana. Un hombre al que esas cualidades humanas se agigantaron con su sacerdocio y fueron enriquecidas y encausadas por su celo sacerdotal hasta el heroísmo y por su eximia caridad con que selló y sublimó sus obras, que realizó con medios pobres e insuficientes, pero impulsado por una caridad ardiente y una fe inquebrantable. Tu amor conquistó a un hombre lleno de fe, de valor y humildad, que su vida, oh Señor, te entregó. Mereció su santidad un título especial, al que hizo honor, pues la gente con cariño lo llamó el Bosco Zacatecano.